¿Le ha pasado que... ¿Se escucha bien? ¿Le ha pasado que hay cosas en la vida que... Sí, yo creo que sí. ¿No les resulta? ¿Por qué no nos resulta? ¿Conocen ustedes la historia de Lidia? ¿No? Lidia, esta mujer que era pyme de la época. Vendía telas. Y yo quiero que, por favor, antes de ir a la historia de Lidia, hay una historia un poquito anterior que quiero que analicemos. Si ustedes tienen el texto ahí, en Hechos, quiero leer un par de versículos antes para dar el contexto. Si ustedes tienen por ahí el subtítulo, La visión de Pablo, del hombre macedonio, pueden encontrar el versículo 6. No sé si me siguen. Voy a leer el contexto. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y de ahí sigue la lectura que hicimos hace un momento atrás. Voy a hacer un poco de... ¿Ven ustedes este mapa? Yo creo que está claro. Mediterráneo, Italia, Grecia. Yo no voy a alcanzar hasta arriba, ¿no es cierto? Pero quiero que se fijen en esa línea roja que está, dice Tiatira, ¿no es cierto? Pero arriba hay una línea roja que baja hasta ese punto, ese Troas, ¿ya? Que es un puerto, ¿ya? De ahí fueron a una isla que se llama Samotracia y de ahí a Filipos. ¿Ya? Filipo, una ciudad muy importante, una ciudad cosmopolita, donde se hizo una iglesia que el apóstol Pablo después escribe una carta que se llama la carta a los... Muy bien, Filipenses. Pero el problema es mayúsculo aquí, porque los apóstoles querían evangelizar la zona que está hacia este lado, ¿no es cierto? Turquía hoy día, Asia Menor, Galacia. ¿Por qué? Porque era la lógica. Era la lógica de ir a predicar en primer lugar a los hermanos que por tradición, por cultura, por idioma, eran los más próximos. Sin embargo, si se fijaron, Dios no se lo permitió. ¿Quién impidió que ellos se quedaran ahí? Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Les dijo: señores, yo quiero que salgan de aquí. Vayan a otro lado. Pero seguramente, y aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los apóstoles, que ellos lo que decían se hacía, y de repente Dios cerró puertas por un lado, pero como dicen algunos, abrió corazones en otro lado. Y es un tema muy importante porque para ellos no querían salir quizás de este espacio de seguridad, de este espacio que para ellos era importante llegar primero a sus hermanos y hermanas. Y Dios les dice: quiero que vayan más allá.
Porque una vez en Filipo iban a llegar al centro de la cultura griega y de ahí a un paso a Roma. O sea, si ellos se quedaban en Asia Menor, sin lugar a dudas no iba a pasar mucho y era necesario que rápidamente el Evangelio se extendiera y las capitales eran fundamentales llegar a ellas. ¿Se entiende esto? A veces Dios te cierra una ventana y te abre una puerta. Te cierra acá porque quiere cosas mejores para ti. Hay cosas malas que nos ocurren a todos, los cristianos o no cristianos, pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y nosotros cuando oramos el Padre Nuestro se lo decimos, hágase, ¿cómo dice? Hágase mi voluntad. No, hágase tu voluntad. Debemos de esperar en Dios cosas mayores o mejores. Quiero darle mi testimonio. Ustedes saben que yo antes pertenecía a una iglesia a la cual tengo hermosos recuerdos. Todavía inclusive por ahí me echan de menos. La segunda iglesia de Alianza Cristiana y Misionera. Por razones que les puedo explicar en detalle, pero que todavía no comprendo, estoy en la iglesia luterana. Y mis amigos me dicen, ¿pero cómo llegaste ahí? No sé. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Como iglesia luterana, si nosotros estamos llamados simplemente, y perdonen lo que voy a decir, a ocupar un puesto, a tener nuestro espacio de comodidad aquí, no vamos a llegar a ningún lado. La iglesia cristiana y específicamente la iglesia luterana tiene que sacarse muchas veces prejuicios para avanzar e ir más allá. Y me pregunto yo, ¿cuál es nuestro próximo paso? Cuando, déjenme decir, la iglesia luterana puede llegar a lugares donde otras iglesias hermanas no pueden llegar. Por lo tanto, es importante escuchar la voz de Dios, porque no solamente esto pasa a nivel de iglesia, sino que a ti también en términos personales. Dios quiere, si hay algo malo, pon atención, porque Dios quiere otra cosa. Y yo les decía que Dios abre los corazones, y yo lo quiero representar de la siguiente forma. ¿Sí? Algo que tenemos todos los que hemos crecido en una iglesia y que hemos bautizado a nuestros hijos, y que todos nuestros hijos sean creyentes, ¿no es cierto? Que ellos puedan no solamente creer en Dios, participar en la iglesia, Puerto Font, el Eje, qué sé yo, un montón de cosas. A propósito, conectado para comenzar este próximo viernes, ¿no? Sí. Pero a veces no pasa nada. Inclusive uno siendo familia cristiana, no pasa nada. Uno les habla y a veces uno llega a ser muy insistente, tanto así que de repente uno dice hasta qué punto estiro tanto el elástico. Pero vemos en la historia de Lidia que Dios abre, es el Dios quien abre los corazones. Como dijo Lutero, nuestra responsabilidad como iglesia es llevar la palabra a los oídos y el Espíritu Santo se encarga de llevarla de los oídos a los corazones. Y resulta de que uno dice, pero a mí me gustaría que mis hijos o mis nietos, mi familia, pudiese creer y comprometerse ahora
Pero Dios tiene sus tiempos. Por ahí nuestro recordado pastor Juan Pelli decía: el molino de Dios muere lento, pero muere. Nosotros le exigimos a Dios un llame ya, rápido, pero Dios dice: momento. Inclusive muchos de nuestros hijos o nietos o familiares conversan con otras personas y esas otras personas llegan a una conversación muy simple y vemos cómo vuelven cambiados. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios abre los corazones. Pero ojo, también Dios cierra los corazones. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del faraón Moisés. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Moisés y la zarza, ¿sí? Dios conversa con Moisés ese día, ¿no es cierto?, en que le dice: saca tu calzado porque el lugar es tierra santa, sagrada. Y le dice: mira, Moisés, yo te voy a mandar donde Faraón, le vas a decir a mí que él deje salir a mi pueblo de Egipto al desierto para que me adore. ¿Sí? Perfecto. Pero él no te va a escuchar. Yo le voy a cerrar el corazón. Claro, alguien podría decir: entonces, ¿para qué voy? Sin embargo, Moisés va. ¿Por qué? Porque uno va, pues primero, Moisés sabía que le iba a ir mal. Nosotros no sabemos cómo nos va a ir. Pero él era evangelista porque tenía que dar testimonio de Dios. Y no solamente lo hizo una vez, sino 3 veces, que le cerró el corazón a Faraón. Entonces alguien podría decir: bueno, si Dios le cierra el corazón a una persona, ¿por qué inculpa Dios a esa persona? ¿Sí? El apóstol Pablo se hace esa pregunta y quiero que la respondamos a la luz de lo que él nos escribe en Romanos. Me gustaría que fuéramos a la página 1388, Romanos capítulo número 9. Fíjense lo importante que está diciendo el apóstol. Romanos capítulo número 9, del 16 al 21, dice así. Uno puede comenzar desde antes, comencemos del 14. Dice, ¿lo tienen ahí, no? Capítulo 9, dice en el título de 9, la elección soberana de Dios. Por ahí el numerito 14, versículo, dice así: ¿qué concluiremos? El contexto es que Dios le cerró el corazón a Faraón. ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces, si alguien se coloca complicado ante Dios, que le vaya a alegar a Dios. Y el hecho de nosotros tener esa chispa de fe, ojo, una fe viva, implica que es solo misericordia y amor de Dios. Nosotros perfectamente, Dios pudo haberse desentendido de la humanidad. Sin embargo,
viene a la tierra y muere por nosotros. Si bien es cierto, no todos son rescatados, no todos se les da fe, pero si usted tiene fe, considérese una persona privilegiada, amada por Dios. En último término, Lidia, ¿quién era esta mujer? Bueno, en los grupos de damas, ¿no es cierto?, en Talita, en todos los grupos de damas en general, se habla mucho de esta mujer. Y esta era una mujer que adoraba a Dios, dice la Biblia, en el libro de Hechos. Miren, creía en Dios y seguramente le gustaba mucho la religión judía, y ellos al parecer no tenían una sinagoga. Ustedes saben que en la sinagoga entran solamente los varones y en la parte de atrás, en este caso aparte, estaban las mujeres. Entonces llegan los apóstoles a conversar con ellos y empiezan a hablar de Jesucristo, empiezan a hablar del Evangelio, ¿no? Yo creo que si hay un tema fundamental en que nos debe ocupar gran parte del tiempo, es precisamente la historia de amor de Jesús, de Dios en Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque eso trastoca todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa con Lidia? Escucha, Dios le abre el corazón. Dice que la Biblia, ella era una mujer de Tiatira. Ya habíamos visto dónde se ubicaba Tiatira. Ellos estaban en Filipo, al otro lado del charco. Tiatira estaba ahí, ¿no es cierto? Seguramente ella no estaba en su casa. Había ido a comerciar, tenía seguramente un buen negocio de importación o exportación de telas. Y nos habla de algo muy interesante. Las telas eran púrpura, morado. Y cuando se habla de eso en la antigüedad, se habla de que era una persona con muchos recursos. Recuerden, ¿no es cierto?, que púrpure es un pequeño molusco que tiene la nada misma de un tinte de donde se sacaba el color púrpura. Por lo tanto, una prenda prácticamente la podían comprar emperadores, reyes, nobles, gente que tenía los recursos. Y por lo tanto, ella era una persona de recursos. Dicho esto, ella va a ser el líder de esta iglesia que se llama la iglesia de Filipo y que va a ser muy bien conceptuada por el apóstol Pablo. Le dice a los filipenses después: ustedes son colaboradores míos, son una iglesia alegre. Somos una iglesia alegre, ¿no? La quedamos pensando así, ¿no? Somos alegres. Sí, porque si tenemos la salvación, tenemos a Cristo. Si uno tiene a Dios, ¿qué más le falta? Bueno, y resulta de que aquí se quiebran muchos estereotipos. Porque en la cultura, de partida, ¿no es cierto?, que una líder sea una mujer, ya te quiebra, te rompe. Y lo segundo, que tiene recursos. No sé si la imagen mía, porque quizás uno tiene una imagen nacional, muchas veces se habla del pueblo evangélico como el pueblo que de sectores bajos, sectores poblacionales. Y de hecho, ¿no es cierto?, uno va a Rahue y encuentra muchas iglesias evangélicas. Aunque debo decir que en el mundo protestante, nosotros, luteranos, nacimos y anglicanos, nacimos en cuna de oro en Valparaíso, ¿ya? Pero en general uno dice: evangélicos son los que andan en las calles, son los que corresponden al sector bajo. Pero aquí tenemos a una mujer con recursos. O sea, Dios cuando quiere elegir, elige mujer, hombre, esclavo, libre, judío, griego, y podemos conectar pobre o rico. Dios puede usar a cualquier persona. ¿Y de qué depende? De que tú puedas
decirle a Dios: Señor, transfórmame. Y no solamente un día determinado, sino que permanentemente. Decirle: Señor, me comprometo contigo. Yo una vez hice votos aquí de confirmación y quiero renovarlos. Quiero que mi corazón arda. Porque la fe, especialmente en un país que está perdiéndola, es importante recuperarla. Que Dios nos pueda ayudar en esto. Y que el bautismo, ¿se fijan que inmediatamente ella pidió ser bautizada? E inmediatamente ella actuó. El bautismo nos hace actuar, produce frutos. Y que esos frutos sean para gloria de Cristo y formación del reino de Dios. Que Dios nos bendiga y nos dé fuerzas, tal como le decía a los padrinos y padres y a todos nosotros. Amén.